Llegar a un concierto al Auditorio de Zaragoza pues se hace haciendo conciertos previamente, por supuesto, dando la banda a conocer, cogiendo buen nivel, porque al final no puedes ir a un sitio a tocar si no vas a dar la talla. Quizá hay un poco de falta de patrimonio local, de patrimonio aragonés para música de bandas. Una de las cosas que desde la Federación estamos intentando coger con muchas ganas para poder ampliarlo, poder hacer nuevo repertorio, poder transcribir cosas que todavía no estén transcritas del repertorio orquestal y poder poco a poco ir dando más difusión a toda esta música aragonesa, que en algunos casos existe, es muy antigua y no se toca, o que en algunos casos ni siquiera existe y hay que crear. Lo que intentamos con esta banda es dar cauce a esos músicos, a que puedan tener una agrupación amateur, por supuesto, pero de gran calidad, para que puedan encontrar pues eso, una agrupación en la que puedan tocar un repertorio más complicado, en la que puedan encontrarse con compañeros de su mismo nivel y con las mismas ganas de trabajar. Los comienzos siempre son duros. Ahora que ya llevamos 2 años, es verdad que es un proyecto consolidado, solo llevamos 2 años, hay que decir que es muy poco tiempo todavía, pero sí que es verdad que lo que vamos a intentar en estos próximos años es crecer en número. De momento estamos unos 50, 60 músicos y esta banda podría ser mucho más grande, dar cabida a más músicos de diferentes bandas de Aragón y luego pues también movernos un poco más por todo el territorio español. Lo que intentamos es trabajar patrimonio cultural, musical aragonés. Entonces vamos a hacer una primera parte que no tiene nada que ver con esto, una parte en la que vamos a interpretar una transcripción de orquesta, que es la obertura cubana de Gershwin, y después también de un compositor español que ahora pues está trabajando muchísimo por todo el mundo a nivel de bandas, que es la banda sonora de la película de La Mula, y esa va a ser nuestra primera parte. En la segunda parte sí que vamos ya con repertorio específicamente aragonés. Vamos a interpretar pues, algún número de la Dolores, de la ópera de Tomás Bretón. Sí, por supuesto, Carmen París a mí me parece una persona que como artista, pues la verdad es que lo que hace lo hace muy bien, y contar con profesionales de la talla de Carmen, pues la verdad es que es una maravilla. Entonces, a partir de ahí, si además es de Aragón, representa a Aragón como lo hace, con su música y además con una música que es, bueno, no sé si ella define su música como aragonesa, pero sí que es verdad que tiene raíces aragonesas y las está transformando y las está llevando por muchísimos sitios, no solo de España, sino del mundo, ¿no?